el año de 1933 y un tal Adolf Hitler era nombrado canciller del gobierno alemán, sucediendo a Hindenburg tras la victoria del Partido Nacional Socialista en las elecciones de 1932, obteniendo el 33% de los votos. El Partido Nacional Socialista, o mayormente conocido como Partido Nazi, consistía en un partido sumamente racista nacionalista, el cual buscaba sacar a Alemania de la profunda crisis producto de la derrota en la Primera Guerra Mundial y posterior humillación producto del Tratado de Versalles. Pero el desarrollo del nazismo no fue solo dentro de Alemania, ya que se realizaron diferentes invasiones, precisamente entre los años de 1933 y 1939, sobre los cuales hablaremos el día de hoy. Hoy vendrá al programa Agustín Cáceres y Tomás García. En el episodio del día de hoy realizaremos diferentes preguntas sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias de este proceso tan importante, tanto para Alemania como para el mundo entero. Pero antes de todo, veamos este pequeño video sobre las principales etapas del expansionismo alemán. ¡Corre video! En abril de 1939, las ansias expansivas alemanas logran incorporar nuevos territorios. El Sarre vuelve a ser alemán el 1 de marzo de 1935 tras celebrarse un plebiscito. Renania ha sido ocupada en 1936, mientras que Austria queda anexionada 2 años más tarde. El paso siguiente será la ocupación de los Sudetes, territorio checoslovaco de mayoría alemana, al tiempo que pone bajo su control el resto del país excepto las zonas ocupadas por Hungría y Polonia. Los movimientos alemanes provocan reacciones diversas. El 25 de octubre de 1936, Italia se alía con Alemania creando el eje Berlín-Roma, al que poco más tarde se unirá Japón. Inglaterra, por su parte, permanece dubitativa, intentando apaciguar los ánimos y evitar la confrontación, mientras que Francia, temerosa, se acerca a Alemania firmando un pacto de no agresión en 1938. La clave está en el gigante soviético, cortejado por todas las potencias, quien finalmente se decanta del lado alemán, firmando un tratado de no agresión el 23 de agosto de 1939. Con ello, se asegura una parte de Polonia cuando ésta sea invadida por Alemania, lo que ocurrirá el 1 de septiembre de 1939. 2 días más tarde, Francia e Inglaterra, que dieron a Polonia garantías, declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Bueno, con esta pregunta comenzamos con el capítulo de hoy. Agustín, ¿cuál era el fin de la Alemania nazi con estas diversas invasiones y conquistas? ¿Qué era lo que buscaba? Hitler deseaba el control absoluto del mundo para poder instaurar su régimen globalmente, ya que lo que él buscaba era la higiene racial, un concepto basado en las ideas de Arthur de Gobineau, el movimiento de la eugenasia y el darwinismo social, que en resumidas cuentas habla de la supervivencia del más apto, situando la raza aria por sobre todos los demás. Lo que Hitler deseaba, luego de tener el control global absoluto, era llevar a las personas que no eran aptas para la Alemania que Hitler quería formar a campos de trabajo, en los que hubo una sobrepoblación, por lo que luego pasaron a ser campos de exterminio. Esta medida tomada por Hitler se nombró la solución final, que consistió en eliminar a todas las personas de la raza judía. Tomás, ¿tienes algo que decir sobre este tema? Bueno, completando lo anteriormente mencionado por Agustín, me gustaría destacar que no solo esas eran las principales razones de la expansión, sino que por lo menos para mí su principal objetivo era expandir el Tercer Reich alemán por toda Europa para posteriormente expandirse por el mundo y finalmente conquistar como bien dijo Agustín. Muy buenos puntos de vista de estos historiadores. Pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles fueron los acontecimientos que dieron lugar a que se produjera esta expansión en Alemania? Bueno, Alemania en los años 30 se encontraba pasando por una crisis por causa de las injusticias de Versalles, el tratado unilateral ejercido entre Alemania y los vencedores de la Gran Guerra, en el cual le recayó toda la culpa y fue obligada a pagar grandes deudas por la derrota en la guerra. Con permiso. Adelante. Luego de esto, con una Alemania destruida, surgió un pequeño grupo, autodenominado el Partido Obrero Alemán, el cual poco a poco empezó a generar adherentes, llegando a ser integrado por numerosos miembros, entre ellos Adolf Hitler, que más tarde tomaría el liderazgo, dándole el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Los nazis paulatinamente comenzaron a obtener mayoría en las urnas, por su ideología que explotaba el sentimiento nacionalista, posteriormente haciéndose con el poder de Alemania. Luego de esto, Hitler instauró un régimen autoritario en Alemania, el cual, comandado por el Führer, quien figuró muchas y numerosas invasiones a gran parte de Europa, ya que buscaba expandir el Tercer Reich y de esta manera obtener el dominio mundial absoluto. Y bueno, el resto ya es historia. Tomás, ¿tienes algo que agregar sobre este tema?
Bueno, como mencionaba mi compañero Agustín, Alemania se encontraba en una situación muy difícil de estos castigos y problemas posguerra. El principal acontecimiento que dio lugar a este expansionismo alemán fue el Tratado de Versalles, ya que por este la gran Alemania que todos conocían quedó en vergüenza y totalmente destruida. Alemania de una forma u otra quería levantarse y conseguir venganza hacia las potencias vencedoras, y esto lo pudo llevar a cabo. ¿Cuándo? Cuando un pequeño hombre, el cual no era muy conocido, llamado Adolf Hitler, apareciera con su partido nacionalsocialista. Siguiendo con la tercera pregunta, ¿en qué ayudó la expansión alemana al desarrollo de la nación germana? Bueno, las principales ayudas que brindó este movimiento al desarrollo de Alemania fue la expansión del Tercer Reich y de la ideología que terminaría sacando a Alemania de la crisis por la que estaba pasando, pero además no aportó más allá de la división política que posteriormente terminaría segregando a la sociedad, provocando un temor constante. Por eso, esta expansión territorial, para mí, solo benefició a los intereses personales y aspiraciones de Adolf Hitler. Esto produjo un aumento en su ego, que posteriormente lo llevaría al extremo con una casi segura locura. Este diagnóstico es propio, ya que, como sabrán, no soy doctor, ni mucho menos. Agustín, ¿tienes algo que mencionar? Bueno, mi punto de vista es que la expansión alemana fue un fenómeno que no solo ayudó a las aspiraciones personales de Hitler, sino que fue el movimiento que ayudó meramente a Alemania para asumir su gran crisis y lograr salir adelante. Y a pesar de que el gran factor de que fue el expansionismo alemán para el beneficio propio de una persona tan ambiciosa como Hitler, su mayor rol fue el apoyo a Alemania, ya que de no ser por esta ayuda, ¿qué habría sido la Alemania destruida y consumida por la guerra? Pregunta número 4. ¿Qué países fueron los más afectados producto de la invasión alemana y qué daños se pueden observar en la actualidad? Bueno, las tropas germanas se hicieron con prácticamente la totalidad del continente europeo, por lo cual no hubieron países que fueron afectados más que otros, ya que todos tuvieron las mismas consecuencias y todos debieron ceder sus territorios al imperio nazi. Pero sí, algunos los tomaron por sorpresa, como a Polonia y además la invasión a Checoslovaquia, la cual fue eliminada. Las operaciones se desarrollaron tras un rapidísimo ataque por sorpresa con carros de combate y apoyados por la aviación. Y pese a su firme posición, la capacidad de respuesta de los polacos fue minimizada. Esta invasión incluso ha sido considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Agustín. Bueno, a diferencia de lo anteriormente mencionado por Tomás, mi opinión es que sí hubo países más afectados que otros, ya que a pesar de que el hecho que mencionó sobre la invasión total e igual a Europa es correcto, hubo países que ni siquiera fueron invadidos, tales como los del Reino Unido, otros que fueron parcialmente invadidos, como la URSS o Francia, y por último, a mi parecer, los más afectados, como lo son Polonia, Checoslovaquia, Bélgica, Dinamarca, entre otros, ya que fueron totalmente invadidos, y basándonos en la actualidad, hay una diferencia drástica, ya que muchos de ellos se recuperaron de esta invasión, pero hay otros que no fueron capaces de afrontarlo, y hasta en la actualidad se puede ver los daños, trayendo consigo hasta la disolución de algunos de estos países. Bueno, ahora quiero preguntarte, ¿en qué influyó la expansión alemana al inicio de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, según tengo entendido, el mayor rol que jugó la expansión alemana para el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue el intento de Hitler por incorporar los territorios de los Sudetes, una localidad cerca de Checoslovaquia, con la mayoría de su población de origen alemán. Si estos territorios no lo eran entregados, el Estado alemán comenzaría una guerra europea. Para esto se realizó el Pacto de Múnich, que consistió en un acuerdo propuesto y firmado por Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, en la ciudad alemana de Múnich el 29 de septiembre de 1938, con el objetivo de poner fin al conflicto germano-checoslovaco. Los alemanes marcharon sobre Checoslovaquia en marzo de 1939 y la mayor parte del país pasó a constituir el protectorado alemán de Bohemia-Moravia, con lo cual quedó anulado el Pacto de Múnich y Gran Bretaña comenzó a desconfiar de las intenciones de Hitler. Antes de esta situación, Gran Bretaña optó por garantizar la integridad de las fronteras de Polonia. El 23 de agosto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
firmó un pacto de no agresión con Alemania, el llamado Pacto Germano-Soviético, con el fin de evitar una guerra y repartir las posibles áreas de expansión soviética y alemana según sus propias esferas de influencia. El 1 de septiembre, Hitler lanzó un ataque sobre Polonia, confiando en que Gran Bretaña y Francia no intervendrían. Sin embargo, ambos países marcaron el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Alemania. Agustín, ¿tienes algo que decir sobre esto? A mi parecer hay diferentes visiones, ya que la guerra contra algunos países no tuvo mucho que ver con invasiones, como por ejemplo contra Estados Unidos, ya que esta se desencadenó luego del ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses hacia los americanos, y que estos le declararon la guerra. A causa de esto, Hitler se ve obligado a defender a su aliado, por lo que en un discurso le proclama la guerra a una de las mayores potencias mundiales, Estados Unidos, lo que se puede decir que es su propia sentencia de muerte. Por otra parte, otros países que aún no habían sido invadidos y conquistados en su totalidad, como el Reino Unido, terminaron declarándole la guerra a Alemania ante su posible invasión de esta, ya que el avance era inminente, y luego de haber conquistado Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia, era evidente que Alemania no planeaba detenerse. Finalmente estaría la URSS, que declaró la guerra a Alemania luego de que ésta rompiera el pacto Ribbentrop-Molotov, más conocido como el Pacto Germano-Soviético, pacto de no agresión acordado entre ambos. Y pasamos con la última pregunta. En cuanto a las relaciones exteriores de Alemania, ¿creen que la expansión jugó un papel determinante? En lo personal creo que sí, ya que la imagen de toda la sociedad alemana quedó manchada por las acciones de un grupo político y las medidas que tomó su líder para mostrar su superioridad ante Europa y ante el mundo. A raíz de esto, Inglaterra restringe seriamente el acceso de los alemanes a los mercados mundiales, por lo que cosas básicas como petróleo, azúcar, café y algodón eran increíblemente escasos, por lo que Alemania tuvo que buscar soluciones internas, llevándola a depender de países como Rumania, con sus campos petroleros, y de Suecia para las cosas más básicas. ¿Tomás? Bueno, concuerdo con Agustín en cuanto a que la expansión sí produjo conflictos políticos y económicos con otros países, pero también la ayuda, ya que al verse restringida de negociar la compra de distintos suplementos con otros países, tuvo que desarrollar una economía interna basada en su propia producción. Y lo más importante es que el partido nazi tomó la decisión de no elevar los impuestos a los ciudadanos alemanes para financiar una posible guerra, a diferencia de su contraparte británica, que ante la amenaza alemana entró en economía de guerra, la cual consistía en un aumento de los impuestos para financiar los gastos en armas e infantería. Antes de despedirnos, me gustaría recomendarles el libro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler durante su estadía en la cárcel, donde narra algunas de sus vivencias y su llegada al poder del Partido Nacional Socialista. Bueno, hemos llegado al final del episodio del día de hoy, en el cual se ha tratado diferentes puntos importantes del comienzo, desarrollo y final de la expansión alemana, la cual para muchos fue muy laureada, ya que llevó a la Alemania a ser una de las mayores potencias a nivel mundial, pero sin olvidar las consecuencias que consigo trajo, como por ejemplo la desaparición momentánea de muchos países europeos y, lo más importante, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra con más muertos de la historia, ya que se estiman entre 55 y 70 millones de muertos, incluyendo los 5 millones de judíos que fueron asesinados brutalmente en los campos de concentración durante el Holocausto. Pero bueno, ese es un tema muy delicado que será tratado en el próximo episodio.